Bem, boa tarde a todos. Vou só passar a palavra, antes de iniciar os trabalhos, à professora Tatiana. Bom, boa tarde a todos. A gente vai aproveitar esse momento para presentear 3 pessoas do auditório com uma pequena lembrança que foi entregue pelo Dr. Pepe Chaves, que é um presente da Rede Latino-Americana de Juízes, que são essas 3 pastas, quatro pastas. Bom, como a gente não teve número de inscrição, então nós não temos um critério aqui numérico para poder escolher essas 4 pessoas, a gente vai tentar adotar um outro critério, que seja numérico também, mas que tenha uma forma de comprovar. São 3 pastas. Muito bem. Bom, então, acho que o primeiro critério pode ser quem está aniversariando hoje. Tem alguém que está aniversariando hoje? Ou esse mês? Qual é a data mais próxima que alguém fez aniversário essa semana? Então, pode vir aqui que você vai ser o primeiro presenteado. Eu gostaria de convidar o Dr. Pepe, ainda está aqui no auditório, gostaria de convidar o Dr. Pepe para fazer a entrega para o primeiro presenteado. Bom, por sugestão do professor Zé Luiz, a próxima pasta a gente vai presentear alguém que faça aniversário mais próximo do dia da promulgação da Constituição Brasileira, que é dia 5 de outubro. 1º de outubro. Pode vir aqui. Zé Luiz, eu te convido a entregar aqui essa pasta. Bom, e a terceira pasta, seguindo o mesmo critério, eu fiz uma consulta ao Dr. Juan Ramos Mamani sobre a data da promulgação da Constituição Boliviana, que também aqui é uma referência, né, para esse congresso, e que foi dia 19 e dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Alguém aqui faz aniversário mais próximo de 7 de fevereiro? Dia 6. Dia 6. Eu convido, então, o doutor Mamani para fazer a entrega da pasta. Parabéns, então, aos 3 presenteados. Nós agradecemos mais uma vez ao Dr. Pepe Chaves pelos presentes. E agora, o Dr. Mamani pode permanecer aqui, está participando do próximo painel. E eu passo a palavra, então, ao Emílio para a gente continuar o painel dessa tarde. Eu agradeço a professora Tatiana e ao professor Pepe pela gentileza no sorteio, né? Dando sequência aos trabalhos, eu convoco, então, para compor aqui a nossa mesa, o professor Juan Ramos Mamani, já está aqui com a gente, o professor Alexandre Bahia
e o professor Raul Yassag. Bem, eu vou passar a palavra, então, em primeiro lugar, na continuidade dos trabalhos. A gente vai agora para o painel 2, sobre sistemas de justiça, ainda dentro do 5º eixo temático, sistemas de justiça, ativismo judicial e formação de juízes. E vamos ouvir agora, então, o professor Juan Ramos Mamani, que é mestre em Direito Constitucional, professor titular de Direito Constitucional na Universidade Maior de San Andrés, ex-diretor da Faculdade de Direito, foi juiz suplente da Suprema Corte durante 10 anos e autor da Teoria Constitucional da Bolívia, entre outras obras. Por favor, professor Juan. Tengo un video, pero al final, pero después. Sí. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer por la invitación a este evento internacional. Para poder compartir conocimientos, sobre todo hablar de la generalidad, pero también hablar de la especificidad o especialidad al que hacía referencia el profesor Carlos Gaviria. Ayer tuve la oportunidad de hablar del pluralismo jurídico, de manera que hoy día estoy en la mesa de sistemas de justicia, de manera que un poquito profundizaré este tema, pero no necesariamente la presentación del día de ayer, porque tocaré el tema de sistemas de justicia que existe en Bolivia. Empezaré entonces a partir de la Asamblea Constituyente, una reflexión muy interesante de los miembros de la Asamblea Constituyente, especialmente de los pueblos indígenas. Bolivia nace a la vida republicana después de 16 años de lucha por la independencia, el 6 de agosto de 1825. En noviembre del año 1826 se aprueba la primera Constitución de la República de Bolivia. En esta Constitución se establece 4 poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y el poder electoral. Del que voy a hablar es del Poder Judicial. Y esta administración de justicia, a partir de la Constitución y las leyes que se aplican en todo el territorio de la República, bajo el sistema del monismo jurídico, sin la participación de los pueblos indígenas, menos su reconocimiento. De todas maneras, en 1952 se produce una revolución en Bolivia, y la revolución de 1952, entre otras banderas, aprueba la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal. Los campesinos, los indígenas, a ese entonces reciben sus tierras, ya son propietarios, pero al mismo tiempo también serán sujetos políticos. Esto significa que se reconoce no solamente los derechos civiles, sino también sus derechos políticos. Pero en los hechos, ellos no tendrán acceso, goce de sus derechos,
pero especialmente ellos no podrán ser elegidos, servirán para electores, pero no podrán ser elegidos. Así estaba diseñado el sistema constitucional en Bolivia. Pasa décadas, viene crisis políticas, económicas y sociales en Bolivia. El año 2006-2007 se convoca a la Asamblea Constituyente. El que habla ha sido el primer asesor invitado a la Asamblea Constituyente por parte del gobierno. Y tuve la oportunidad de compartir con todos los constituyentes electos por el oficialismo, hoy día el MAS. Entre los miembros de la Asamblea Constituyente, por primera vez en la historia de Bolivia, estaban los pueblos indígenas, estaban las comunidades campesinas que nunca habían participado en la aprobación de la Constitución, mucho menos en las leyes de desarrollo constitucional. Les contaré una anécdota. El primer día de una conferencia donde están todos los constituyentes, algunos hoy día ministros de Estado, ministros fuertes como Carlos Romero, ministro de Gobierno, era constituyente. Y yo estuve en una testera como esta y los constituyentes electos estaban todos sentados y me tocó hablar del constitucionalismo boliviano. Y yo empecé a hablar de la historia constitucional de Bolivia y un compañero indígena que ni siquiera había terminado primaria, apenas sabía leer, escribir, se paró al final, levantó la mano y en aymara me dijo esto: hermano Juan, usted viene de la universidad académica y yo vengo de la universidad real. En otras palabras, me dijo que usted viene de la academia que no conoce la realidad. Yo, indígena, vengo de la realidad, esa es mi universidad. Y me dijo también que ustedes, los académicos, no conocen de la realidad de los pueblos indígenas, porque el Estado no tuvo la capacidad de llegar a los pueblos. Y él me dijo, cuando se comete algún delito, cuando hay alguna infracción a los usos y costumbres, nosotros, en primer lugar, no conocemos ese librito que manejan ustedes, esa Constitución, no conocemos. Cuando se comete un delito, no citamos la Constitución, no citamos el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, no conocemos al juez, no existe, menos al fiscal, no existe la policía en nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo se resuelve? En base a los usos y costumbres que nosotros hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros antes de la colonia. Durante la colonia, esa dominación española, hemos persistido con esta forma de hacer justicia. Durante la República, ahí abajo, sin reconocimiento de parte del Estado, estuvimos ahí y así siempre hemos resuelto, Juan. Me dijeron, hermano Juan, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Estado, con todas sus instituciones, con todo su aparato, no tuvo la capacidad de llegar a todos los rincones del país. Bolivia es un país pequeño. Entonces, ¿cuántos habitantes? Hoy día tenemos no más de 11, 12 millones. Ese Estado no llegó. ¿Brasil cuánto? El Estado brasilero con todas sus instituciones llegará a los pantanos del Brasil.
Hay pueblos indígenas en los pantanos del Brasil. Eso decían hace un mes atrás en Quito. ¿Llegará el Estado con todas las instituciones que tiene? Educación, salud, la justicia. ¿Estará el Ministerio Público ahí? No está. Seguro que no está. Eso es lo que dijeron los constituyentes el año 2006 en Bolivia. Y me dijeron, hermano Juan, lo que vamos a hacer nosotros ahora es refundar el Estado. Ya no queremos ese viejo Estado liberal, neoliberal, excluyente, que concentró la riqueza solamente para unos cuantos. Queremos un nuevo Estado. Entonces se hablaba en 2006 del Estado comunitario, social comunitario. Todavía no estaba tan definido qué es el Estado plurinacional. No estaba todavía. Y me dijeron que queremos una constitución, y esa constitución, hermano Juan, tiene que expresar la realidad no solamente de las ciudades, de los caras, de los blancos, de la gente que tiene recursos económicos, sino que esa constitución, como ley de leyes, debe expresar, como se dice, la voluntad soberana de todos los pueblos, de todas las personas. Así debe ser la constitución. Yo dije, bravo, qué bien. Eso necesitamos. Pasó el tiempo, el 2007, 2008, 2009, esa asamblea constituyente originaria, así se denominó, fundacional, plenipotenciaria, aprobó esta constitución que hoy día, quiero confesarles, de la constitución boliviana se habla en todas partes del mundo. Se habla bien y en algunos países se habla mal también, se critica también. Y en algunos países dice, está bien la constitución boliviana. Pero ¿saben qué? Y siempre digo yo, en Bolivia, en mi país, es donde más se critica esta constitución. Es donde más se critica esta constitución. Y afuera es donde más se debate, es donde se intenta descubrir, definir las instituciones que están en esta constitución. Instituciones realmente novedosas. Me pregunto nomás, ¿cómo será el tema de las autonomías? Porque la Constitución boliviana, más allá de la forma tradicional del Estado unitario, también aprobó de que este Estado unitario, social, comunitario, debe transitar a un Estado autonómico. Por eso la Constitución boliviana aprobó las autonomías departamentales, autonomías regionales, autonomías de los pueblos indígenas. Tarea difícil, ¿cierto?, que nos toca a los bolivianos y a todos los académicos de trabajar sobre estos temas. Esta Constitución boliviana del año 2009, quiero entrar al tema, en su parte orgánica referente al órgano judicial, aprobó en la jurisdicción, en el sistema judicial, más allá de 2 jurisdicciones. Hay una jurisdicción ordinaria y hay una jurisdicción indígena originario campesina. ¿Por qué? ¿Por qué no ha continuado el monismo jurídico? ¿Por qué no ha continuado la administración de justicia a cargo de los jueces, fiscales, la policía en materia penal, en lo que toca a la investigación? Es por aquello que los pueblos dijeron. El Estado, a través de sus instituciones, llámese jueces, fiscales, policía, etcétera, no tuvo la capacidad de llegar a estos pueblos. Pero no solamente la desconcentración de estas instituciones, sino que en Bolivia, ahí asumo autocríticamente, los gobiernos no han tenido la capacidad de socializar la Constitución en todos los rincones, en todos los pueblos indígenas. Ahí un indígena me diría, Juan,
esa constitución no era nuestra. No teníamos por qué aprender, porque esa constitución no expresaba lo que nosotros queríamos, nuestros usos y costumbres. Hoy día, ¿saben qué, queridos profesores, estimados profesores, especialistas en eventos internacionales, estimados estudiantes? En Bolivia hoy día estamos trabajando no solamente en las universidades, sino en todos los sectores para entender también esta Constitución, porque hay instituciones realmente novedosas en esta Constitución. Decía yo que el Estado no había tenido la suficiente capacidad de llegar a todos los rincones del país. Tal es así que el año 2009 esta Constitución reconoce la realidad política, económica, social de estos pueblos y se constitucionaliza la administración de la justicia indígena originario campesina. Pero quiero acá subrayar con mayúsculas algo. En Bolivia, los pueblos indígenas no quieren imponer su justicia en las ciudades. No. Repito, en Bolivia los pueblos indígenas, las comunidades campesinas no tienen la menor intención de imponer su administración de justicia en otros pueblos, en otras comunidades, en las ciudades. No, esa no es su intención. Tampoco quieren exportar. No. Lo único que han pedido estos pueblos es que el Estado boliviano, así como administra justicia penal, civil, comercial, laboral, seguridad social en las ciudades, deje a esa comunidad así como está. Deje administrar justicia en base a sus usos y costumbres. En ese aspecto, la Constitución boliviana es clara, establece de manera general cómo debe aplicarse la justicia indígena, pero también la ley del deslinde jurisdiccional establece algunos límites, ámbitos de aplicación, ámbito temporal, espacial, personal, etcétera, que hay que seguir trabajando. Yo no voy a entrar a establecer cuál justicia en Bolivia es mejor. Ayer me decían, Juan, has cuestionado mucho la justicia ordinaria. Pareciera que hice aquello, pero no se trata de cuestionar a la justicia ordinaria. En Bolivia la justicia ordinaria funciona en distintos ámbitos como en cualquier otro país, pero también la justicia indígena originario campesina funciona. Ambas justicias con dificultades sí, con excesos sí. Yo les mostraré una película. Estaba yo preparando mostrarles un par de películas hoy día sí de los excesos, pero no lo haré. Le mostraré solamente uno que es muy interesante. Educación y formación de jueces. A ver, en la administración de justicia ordinaria, por lo menos en Bolivia, desde hace 10 años atrás tenemos el Consejo de la Judicatura. Al interior del Consejo de la Judicatura se ha creado la Escuela de Jueces. De manera que hoy día los jueces que son designados salen de la Escuela de Jueces. Y los jueces electos a la máxima instancia no, porque el soberano los elige. Ahí también creo que llevamos la delantera, porque las máximas autoridades del órgano judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, son electos por el soberano mediante voto. Ahora, que eso está bien, que eso está mal, es otro tema también. Esto significa que los jueces en materia ordinaria
tienen su formación académica, teórica y práctica. ¿Qué es de los jueces en materia de justicia indígena, originaria o campesina? Ahí creo que el Estado debe trabajar todavía. Pero por lo menos de la universidad de donde vengo yo, he sido 6 años autoridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Estatal UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, que es de la edad de la República. Nosotros como universidad nacimos en 1829, Bolivia nació el 26, 2-3 años después ya había esta universidad. En esa universidad, en esa Facultad de Derecho, hace más de 10 años atrás, hemos creado un departamento que se llama como un proyecto Justicia Comunitaria. Y hoy día estamos trabajando, yo en mi gestión como autoridad, dejé ya aprobado la parte general, la malla curricular, que sea una carrera, la tercera carrera de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Justicia Indígena, Originario, Campesina. Esperamos que en los próximos meses, en los próximos años, con estas nuevas autoridades se consolide aquello. ¿Esto qué quiere decir? En esa tercera carrera, que hasta ahora solamente es un proyecto, que es igual pasan clases y obtienen el título de técnicos superiores, los pueblos indígenas pasan clases igual que los estudiantes de Derecho. Pero no de lunes a viernes. Vean lo sacrificado que es, sábado y domingo. El día viernes en la noche llegan de sus comunidades, algunos vienen 1, 2 de la mañana para llegar a las 8, 9 de la mañana el día sábado y se forman en la Facultad de Derecho. Ya hemos titulado varias promociones técnicos superiores. Yo dejé el proyecto para que sean también licenciados en justicia indígena, originario, campesina. Se preguntarán ustedes quiénes enseñan y qué se enseña. Me gustaría esto quizás compartir para los que están más interesados en los correos donde están, ¿sí? El 80% de materias que llevan ellos son de justicia indígena, originario, campesina. El 20% de las asignaturas en su malla curricular tiene que ver con las materias que se lleva de carácter universal para que ese juez indígena, originario, campesina, para que esa mujer, mamataglia, esa mujer que el día de mañana será juez, administre bien su justicia. No solamente debe conocer lo suyo, sino también debe conocer ese derecho positivo, sin que se positivice los usos y costumbres. Hay proyectos muy interesantes con financiamiento externo sobre este tema, pero bueno, ahí vamos trabajando con esto. Y termino indicando, le voy a pedir que me vaya preparando un pequeño video, que es de 2-3 minutitos. Ayer me preguntaba alguien, doctor Ramos, ¿hay en la justicia indígena, originario, campesina instancias procesales? ¿Hay apelación? ¿Hay recurso de apelación? ¿Hay recurso de casación? ¿Hay instancias procesales? La respuesta de manera general es no. Porque la regla general es que los conflictos que se presentan ante las autoridades originarias se toman en consenso, generalmente en consenso, de manera que ese fallo emitido por esa instancia es, como diríamos en el derecho positivo, cosa juzgada. No hay apelación por regla general, pero sin embargo, hace un par de semanas atrás en Bolivia, una de las organizaciones más grandes de los pueblos indígenas, CONAMAC, estableció un tribunal de última instancia, que vendría a ser como especie de casación y de apelación.
Eso no está en los usos y costumbres, sin embargo, esto está en debate todavía, no entre los académicos, sino básicamente entre los pueblos indígenas. Le pido, por favor, que me pueda ayudar proyectando ese video. Este es un caso no en Oruro, no es el que les mostré ayer, es un tema en Potosí sobre el deslinde también de las tierras. Ese sería el fallo final, donde ya el perdón, ya se dictó la sentencia. Bolivia, a diferencia del resto de los países, ha reconocido en la Constitución Política del Estado el derecho al autogobierno y a la autonomía indígena originario campesino. Tenemos nuestra propia forma de crear derecho. Vamos a administrar justicia. Son los problemas que surgen. Ese lindero, como municipio de Tinguipaya, será una declaración autónoma. Chaps no pai comunaico aus costumbres justicia comunitaria roeta. tiempo necesitan también, hoy día se está trabajando en proyectos de infraestructura, de profundizar este sistema de administración de justicia, que no es otra cosa que el pluralismo jurídico en nuestro país. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gostaria de agradecer, então, a brilhante exposição do professor Juan Ramos Mamani, parabenizá-lo, e já na sequência passar a palavra ao professor Raul Yassag, que é doutor em jurisprudência pela Universidade Central do Equador, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Andina Simão Bolívar, candidato a doutorado em pós-colonialismo na Universidade de Coimbra, investigador de projetos Alice e professor da Universidade Andina Simão Bolívar. Por favor, professor. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este taller, porque me parece muy importante entrar a discutir estos temas. Yo en realidad lo que voy a hacer es, en el tiempo que me corresponde, analizar un proyecto que acabamos de terminar en el Ecuador. Es un proyecto, mejor dicho, es parte de un proyecto de construcción de justicia interculturales en el Estado plurinacional y el Ecuador. ¿Cuál es la idea de este proyecto de investigación? La idea es mirar cómo en la realidad está funcionando esta pluralidad de ordenamientos jurídicos que fue aprobado en el caso del Ecuador en 1998.
y luego fue ratificado en la Constitución del 2008. Para ello, en la primera parte lo que voy a hacer es una cuestión así muy rápida, cómo está actualmente reconocido en la Constitución política esta pluralidad de ordenamientos jurídicos. Entonces ahí tenemos en la primera columna el sistema de administración de justicia ordinario, así lo denomina la Constitución, que está los jueces, la Corte Nacional, sus normas, sus autoridades, ¿no? Y la Constitución lo denomina como sistema de administración de justicia ordinario. Y por otro lado, reconoce también los sistemas de justicias indígenas. Es decir, por un lado está el sistema de administración de justicia ordinaria y por otro lado está varios sistemas jurídicos indígenas. Es decir, no hay una sola forma de administración de justicia indígena. Hay tantas comunidades indígenas, por tanto, también hay varios sistemas jurídicos indígenas. Me disculpan, voy a bajar, no alcanzo a mirar. Entonces, en cuanto al sistema de administración de justicia indígena, que voy a centrarme, la Constitución lo que hace es, en primer lugar, reconocer la autonomía legislativa. Es decir, que las comunidades indígenas pueden crear, pueden recrear, pueden recuperar normas, ¿no? Que no necesariamente significa volver al pasado, porque muchas veces se confunde la justicia indígena, creen que es volver a buscar normas o principios que mis abuelos, mis tatarabuelos o mis ancestros antes de la invasión española lo realizaban, ¿no? Porque las culturas, por tanto los sistemas jurídicos también están en evolución, por tanto las normas también responden justamente a la situación actual de las comunidades. Entonces, por un lado tenemos la autonomía legislativa. Los pueblos indígenas pueden crear normas propias y procedimientos propios, así dice la Constitución. Segundo, tenemos la autonomía jurisdiccional, es decir, tienen autoridades propias, las autoridades propias lo designan la misma comunidad en ejercicio de su derecho a la autonomía. Es decir, la autoridad comunitaria de igual manera puede ser, mejor dicho, hay variedades de autoridades indígenas en cada una de las comunidades, no hay una sola forma de autoridad. Inclusive hay varios tipos de autoridad en la misma comunidad, dependiendo de los conflictos. Bueno, en todo caso yo no voy a analizar este tema porque me llevaría mucho tiempo para explicar este tema. Segundo, ¿no? La Constitución habla de que la justicia indígena se tiene que realizar con la garantía de participación y decisión de las mujeres. Esta disposición nació justamente de la propuesta del movimiento indígena del Ecuador, ¿no? Y segundo, tenemos las facultades para conocer, para investigar, para resolver, ¿no? Y en vista de eso, la Constitución establece límites a estas dos, tanto a la justicia ordinaria como a las justicias indígenas. Es decir, las autonomías no significa que cada uno hace lo que le parezca, sino hay límites. Y los límites de la justicia ordinaria y las justicias indígenas son la Constitución y los derechos humanos. De manera especial habla de mujeres, de los derechos de las mujeres,
de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto implica otra discusión muy compleja que tampoco voy a entrar, el tema de cómo interpretar los derechos humanos. Porque si estamos hablando de diversidad de sistemas jurídicos, tiene que haber también diversas concepciones de dignidad humana. No es lo mismo la concepción de la dignidad humana del pueblo shuar, ¿no?, que tiene toda una concepción de relacionalidad con la naturaleza en donde no hay la concepción del individuo. Entonces, la concepción del derecho de dignidad humana, de igual manera, está relacionado a esta cosmovisión. Bueno, en todo caso, como dije, no voy a entrar a esta discusión por falta de tiempo. ¿Cuáles son las garantías que establece la Constitución con respecto a la justicia indígena? Primero, habla que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades. Es decir, las resoluciones de las autoridades indígenas no son susceptibles de revisión por la justicia ordinaria, excepto cuando crean que existe violación de derechos humanos, ¿no?, que hay lo que se denomina la acción extraordinaria de protección y le remiten a la Corte Constitucional. Y segunda garantía, nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, ¿no? Y la Constitución dice, los casos resueltos por la justicia indígena deberán ser considerados para este efecto. ¿Por qué hago este análisis? Porque aparentemente, en teoría, de acuerdo a la Constitución, habría sistema de la justicia ordinaria que resuelve los casos que le competen a la justicia ordinaria y las justicias indígenas, en cambio, que resuelven todos sus conflictos internos. Aparentemente parecería que está delimitado las competencias y no hay ningún conflicto. Pero, aquí viene el pero, ¿y por qué el trabajo de investigación? Esta realidad jurídica no corresponde muchas veces con la realidad fáctica, con los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los hechos? Es nuestra pregunta y para ello nos remitimos a un trabajo de investigación que se realizó también en el 2007 con respecto al sistema carcelario. Y en ese sistema carcelario, entre otros datos, se establece el porcentaje de la población carcelaria de acuerdo a la pertenencia étnica. Ustedes verán ahí mestizos, que es la mayor parte de la población carcelaria, está el 55% de la población carcelaria, el 19% los que se autodenominan blancos, el 10% los que se denominan afroecuatorianos, mulatos el 8% e indígenas el 5%. ¿Qué es lo que nos dice esta estadística? Primero, que el porcentaje del 5% no es tan real. ¿Por qué? Porque cuando se realizó el censo carcelario, la pregunta que se realizó en las cárceles es: ¿usted se considera indígena? En las cárceles primero hay una discriminación muy fuerte en contra del indígena y del afroecuatoriano y mulato. No solamente de la población carcelaria, sino también de los funcionarios del sistema de rehabilitación social. De tal manera que mucha gente oculta su identidad étnica. Sin embargo, de los datos estadísticos tenemos el 5% de la población carcelaria. Esto nos puede dar lugar a muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones a la que nosotros hemos llegado es que pese a este reconocimiento constitucional desde 1998,
hasta la actualidad, significa que la justicia ordinaria sigue procesando casos de indígenas. Y segundo, la justicia indígena está aplicando normas y procedimientos también de la justicia ordinaria, porque desde la concepción de los pueblos indígenas no existe la pena de cárcel, pero aquí vemos el 5% de la población indígena en la cárcel, porque los jueces deberían aplicar el convenio 169 que dice que cuando se juzga a una persona perteneciente a una cultura indígena, deben aplicar normas y procedimientos de estas comunidades. Entonces, esto nos llevó a realizar la investigación y partimos de una cuestión haciendo preguntas a los jueces, a los abogados, inclusive a otras personas, ¿no? ¿Por qué los indígenas concurren a la justicia ordinaria? Y tenemos varias respuestas que nos dan los jueces y abogados, inclusive también muchos indígenas. Primero, dicen que la justicia indígena viola los derechos humanos. La mayor porcentaje de la población, de los abogados, de los jueces, entrevistados, dicen supuestamente que los indígenas no resuelven sus conflictos en las comunidades y concurren a la justicia ordinaria porque la justicia indígena viola derechos humanos. Ese es el discurso que se maneja. Segundo, dicen que no existe justicia indígena. Dice que es un invento de unas cuantas personas, que en realidad no existe la justicia indígena. Tres, dicen que la justicia indígena es solo para casos menores. Es decir, se reproduce todo este discurso colonial, ¿no?, en donde la justicia indígena fue funcional al poder colonial, ¿no?, bajo el concepto del poder colonial racista, ¿no? Entonces solamente se dejó para casos menores. Ahora se reproduce nuevamente esta cuestión. Cuarto, deslegitimación de las autoridades indígenas, ¿no? Muchos jueces y abogados dicen que hay la deslegitimación de las autoridades indígenas, es decir, los indígenas no creen en sus autoridades. Quinto, dicen que los indígenas no creen en la justicia indígena. 6, la justicia no está reglamentada en la ley, porque muchos abogados, jueces creen que lo que está reconocido en la Constitución debe reglamentarse en una ley. Y supuestamente para estos jueces y abogados no está reglamentado, por tanto no se puede aplicar la justicia indígena. Y finalmente dicen que la justicia indígena es un regreso al primitivismo, es un retroceso, ¿no? Y recordaba la palestra del profesor del día de ayer, que nos hablaba del derecho congelado. Por eso es que puse ahí derecho congelado. O sea, se reproduce también ese criterio de que es un regreso al primitivismo. Entonces, supuestamente, estas son las razones por las que la justicia indígena sacan los casos a la justicia ordinaria. Pero la pregunta que nos hicimos es, ¿cuáles son los intereses que está detrás de estos discursos, de estos justificativos? Entonces, seguidamente, la siguiente pregunta, e inclusive aquí hay revisiones de casos, ¿no? Aquí se hace revisión de 128 casos a nivel nacional, ¿no? Encontramos las dificultades que enfrentan los indígenas cuyos casos han sido sometidos a la justicia ordinaria, para contrastar con las respuestas que nos dieron los abogados y los jueces. Y ahí encontramos cuáles son las dificultades que los indígenas enfrentan, que tienen que enfrentar en la justicia ordinaria. Primero, dicen que la justicia ordinaria es monocultural, que todos los procedimientos, iniciando desde la contratación del abogado, ¿no?,
las audiencias, el juzgamiento, ¿no? Y las sanciones son monoculturales, que definitivamente no hay un mínimo reconocimiento de la interculturalidad dentro de la justicia indígena, ¿no? Y también hacen referencia a que por tanto, es una cuestión muy desconocida para los indígenas, ¿no? Que inclusive causa temor. Muchos indígenas entrevistados dicen que sienten mucho miedo al concurrir a la justicia ordinaria. Segundo problema que enfrentan es el idioma de los abogados, jueces y funcionarios. Los indígenas que concurren a la justicia ordinaria, empezando por el abogado solamente habla el idioma castellano, no habla el idioma quichua. Y no es solamente el problema del idioma, sino el problema de que al entender un idioma, ¿no? El idioma es una forma de expresión de su cultura, de su saber, ¿no? Por tanto, definitivamente hay muchos casos en donde se sostiene que inclusive, ¿no? Dicen que los abogados, al no entender el problema, lejos de resolver, o complican el asunto, ¿no? O no terminan resolviendo la cuestión. Tercero, dice que los abogados, jueces y funcionarios monoculturales, desconocimiento de la diversidad cultural, tendencias de menosprecio al otro y racismo, ¿no? Hay muchas entrevistas, inclusive de los mismos abogados, ¿no? Que hay un desconocimiento primero de la diversidad cultural y luego hay un menosprecio de lo diverso, ¿no? Y como hay ese menosprecio, se reproduce el racismo, ¿no? Cuarto, hay el desconocimiento de la justicia indígena y la aplicación directa e inmediata de los derechos constitucionales, ¿no? Esto simplemente porque lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Algunos jueces y abogados creen que no es aplicable la justicia indígena porque no está desarrollado en una ley. Pero se han olvidado que la Constitución, en el caso del Ecuador, desde 1998, los derechos constitucionales son de directa e inmediata aplicación y no hay pretexto de la falta de ley para dejar de aplicar, ¿no? Y quinto, los procedimientos que invisibilizan a los actores y demandados. Este es un problema complejo que enfrentan los indígenas cuando concurren a la justicia ordinaria, porque en la justicia indígena quienes resuelven, quienes ejercen el derecho a la defensa es la familia, y el propio acusado ejerce el derecho a la defensa. Pero cuando recurre a la justicia ordinaria, esta persona se encuentra con que tiene que ser representado por un abogado, y un abogado monocultural y monolingüe además, donde no tiene la posibilidad de participar en el procedimiento. Y sexto, costos económicos y sistemas engorrosos, ¿no? Bueno, es una cuestión muy interesante que inclusive no es solamente de la cuestión indígena, sino un problema de la justicia ordinaria. Y 7, finalmente, que termina en una inadecuada defensa. Un poco el panorama para ver, en cambio, cuál es el criterio de los indígenas para contrastar con el criterio de los abogados. Pero, para avanzar más, preguntamos también esta misma situación a los abogados que defienden a los indígenas en la justicia ordinaria. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan, en cambio, los abogados cuando defienden a los indígenas en la justicia ordinaria? Tenemos algunas cuestiones. Miedo a aceptar la ignorancia, ¿no? La ignorancia, estoy hablando como una situación de punto de partida, ¿no? Porque si yo estoy consciente de que desconozco lo diverso, ¿no? Eso me da lugar a buscar mi desconocimiento en otras culturas. Entonces, hay un miedo, y eso lo reconocen los mismos abogados. Terror a la diversidad e incapacidad de diálogos interculturales, ¿no? Dicen, no, si es que damos, ¿no?, la cabida
de la justicia indígena, entonces también van a reclamar la justicia indígena todos los sectores, ¿no? Tercero, la deslegitimación de la justicia indígena, por tanto, de sus autoridades, ¿no? Dicen los abogados, ¿no?, que hay una deslegitimación de la justicia indígena, por tanto, también de sus autoridades, y es las dificultades que enfrentan los abogados. Y cuarto, el idioma. No solamente son los indígenas que están conscientes de que el idioma es un problema, sino también los abogados. Saben que definitivamente tienen un gran problema en el momento de entender el relato de los casos y en el momento de llevar los procesos. Y finalmente dicen que los indígenas no creen en el abogado. Entonces, si contrastamos estas respuestas, tanto de los abogados como de los indígenas, y por qué los indígenas concurren a la justicia ordinaria según jueces y abogados, definitivamente no hay un contraste. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son entonces los discursos que están detrás de estos justificativos que deslegitiman la justicia indígena? Ahí hemos procesado algunas, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones, ya no me queda mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocultan las respuestas que deslegitiman la justicia indígena en esta investigación? Primero, la historia de discriminación y subordinación a la que fue sometidos los colectivos indígenas. Si nosotros revisamos la historia, ya aquí lo han dicho varios palestrantes, ¿no?, que hay todo un proceso de colonialidad, de inferioridad, de discriminación, ¿no?, de lo indígena. Y también sucede lo mismo con el tema de la justicia indígena, que en todo el tiempo, desde la época de la colonia, en donde la justicia indígena fue reconocida solamente para casos menores, para casos entre indígenas, ¿no?, siempre y cuando el derecho indígena no viole el derecho colonial y el derecho de la Iglesia Católica, solo en esos casos era. Entonces, se oculta esta historia de colonialidad, ¿no? Y segunda cuestión que se oculta con esos discursos que deslegitiman es la crisis y debilidades de la justicia ordinaria. Muchas gracias. No quiero entrar a este tema porque no me queda mucho tiempo, pero definitivamente ese discurso lo que está ocultando es, o diciendo que la justicia ordinaria es lo máximo y que no tiene problemas, no tiene dificultades, cuando en la realidad hay varias investigaciones que demuestran que la justicia ordinaria tiene muchos problemas, muchas dificultades, como cualquier justicia. No estoy diciendo que la justicia indígena es lo mejor, de ninguna manera. La justicia indígena tiene problemas, la justicia ordinaria también tiene muchos problemas. Entonces se oculta esta cuestión. Tercera cuestión que se oculta, los fuertes intereses económicos y políticos que intentan dividir al movimiento indígena. Hay una investigación muy importante que se acaba de publicar ahora en el Ecuador. Cuando se revisa el tema de la deslegitimación de la justicia indígena, los más importantes en el Ecuador ahora, es porque en sus territorios están ya sea petróleos, minas, ¿no? Y obviamente hay el interés por dividir al movimiento indígena, y una de las formas de dividir es deslegitimando a la justicia indígena. Y segundo, se oculta la historia de resistencia y propuesta del movimiento indígena. No se puede entender el constitucionalismo plurinacional, el constitucionalismo intercultural, o lo que ustedes llaman el nuevo constitucionalismo, sin la historia del movimiento indígena. Eso es muy importante. ¿Y cuál es la propuesta del movimiento indígena? Y eso es lo que se oculta con estas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en resumen durante los 500 años de colonización con la justicia indígena, ¿no? Se crearon varias estrategias
entre esas estrategias, una, las comunidades que decidieron resolver solo los casos que no generen conflictos con la justicia ordinaria. Es decir, las comunidades, para preservar su cultura, decidieron, a ver, yo voy a resolver solamente los casos que no me lleven o que no me generen conflictos con la justicia ordinaria. Entonces dejaron de resolver algunos casos. Otras comunidades, en cambio, decidieron remitir todos los casos a la justicia ordinaria y solo resolver los casos menores, como una garantía de preservación de su integridad cultural como estrategia de resistencia. Y otros prefirieron seguir resolviendo todos los conflictos pese a que sus autoridades fueron perseguidos. Hay muchas comunidades que resuelven absolutamente todos los casos. Entonces, esta es la realidad que ha generado este proceso de colonización. Entonces, después del trabajo de investigación, ¿cuáles son las razones por qué los indígenas someten sus casos a la justicia ordinaria en la práctica, en la realidad? Esta es la realidad. Cuando los sistemas jurídicos indígenas se encuentran en estado de subordinación frente a la justicia ordinaria y por estrategia de sobrevivencia dejan de resolver ciertos casos. Esa es la mayoría de los casos que tenemos en el Ecuador. Y segundo, indígenas migrantes, su estado de subordinación y en estado de desprotección. De acuerdo al censo del Ecuador del 2010, los indígenas en las ciudades están, el 35% de la población indígena está en la parte urbana. 3, cuando la ley les somete a la justicia ordinaria, hay varios casos, ahí está el ejemplo, y cuando un colectivo indígena en ejercicio de su derecho a la autonomía o derecho a administrar justicia, de manera voluntaria dejan de conocer los casos. Conclusión siguiente, entonces, los sistemas de administración de justicia indígena aún se encuentran en una situación de subordinación frente a la justicia ordinaria, pese a que estamos en un estado plurinacional. Por tanto, los casos son reenviados como estrategia de sobrevivencia, como ya había dicho, ¿no es cierto? Eso significa que la justicia intercultural está por construirse. Y finalmente, condiciones para iniciar el proceso de transición a la justicia intercultural. Entonces, todo este panorama a lo que nos lleva a una conclusión muy importante es que no es posible construir una justicia intercultural si no se procede a la decolonización de la justicia ordinaria y de las justicias indígenas. Yo sostengo que la decolonización tiene que ser de los dos lados, porque en el proceso de discriminación, en el proceso hegemónico, las dos partes sufren traumas, ¿no? Entonces, justamente por eso es que luego hablo de que para una de las cuestiones para iniciar la decolonización tiene que definitivamente fortalecerse a la justicia indígena. Me disculpan, creo que pasé unos minutos, pero quiero dejar como inquietud este trabajo de investigación que se realizó. Muchas gracias. Gostaria de agradecer, então, ao professor Raul Assag pela excelente exposição. Já passando a palavra, então, ao professor Alexandre Bahia, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor pela mesma Faculdade de Direito. Atualmente é membro do corpo permanente do curso de mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas, professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, do IBMEC da Faculdade de Direito do Sul de Minas, membro do Comitê de Ciências Sociais Aplicadas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFOP, membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, o senhor tem a palavra. Obrigado, professor Emílio. Eu queria agradecer não só o convite para estar falando aqui, mas o convite feito pelo professor Zé Luiz Cláudio Magalhães e pela professora Tatiana, pela professora Flaviane e professora Marinella, por ter integrado esse grupo que ajudou a organizar esse congresso desde o início, ainda que a participação das mulheres tenha sido mais decisiva, a gente pelo menos ajudou naquilo que nossa limitação masculina nos permitiu fazê-lo.
eu queria agradecer a presença de todos que ainda estão aí conosco, apesar da maratona que tem sido todos esses dias. Tem sido um tempo, pelo menos para mim, ímpar. Eu acho que dificilmente um congresso eu pude aprender tanto e repensar tantas coisas como esse que agora nós estamos quase encerrando, encerramos hoje à noite. Para mim é uma alegria muito grande estar, inclusive, ter sido precedido por 2 professores latino-americanos que fazem parte, quer dizer, não só são professores de excelência nas áreas do direito, mas que vêm também de povos originários de que tanto nós falamos aqui, e então nós podemos ouvir e tentar aprender um pouquinho sobre como que funciona, e apesar do professor Mamani haver falado ontem que ainda falta alguma coisa na parte de ferramenta do funcionamento da justiça, na verdade, o que nós percebemos aqui é uma justiça funcionando de uma maneira extremamente inovadora, extremamente nova, e, para retomar a crítica do professor Volkmer, não de um neoconstitucionalismo, mas de um novo constitucionalismo que quebra paradigmas e que é um desafio para nós, essa quebra de paradigmas, e tentar levar a nossa administração, a nossa conduta como docentes, como profissionais, dentro desse novo paradigma. A minha ideia aqui, então, é de questionar um pouco sobre o nosso Poder Judiciário, contrapondo, nesse sentido, o que foi exposto do funcionamento do Equador e da Bolívia, e aí poder falar um pouco sobre as nossas dificuldades, e em que medida a gente pode tentar pensar, a partir, então, desse diálogo, algumas aproximações entre esses 2, ainda sistemas separados, porque a nossa realidade ainda é muito distante disso que foi apresentado. Nós discutimos, dentro de um dos grupos de trabalho que eu estive, a questão da construção de subjetividades e de descolonização dos saberes. Uma questão que me chama a atenção quando a gente pensa o Poder Judiciário, quando nós pensamos o nosso Poder Judiciário, é que o nosso Poder Judiciário ele como era há 100 anos atrás, como era desde os tempos da colônia, formal, aristocrático, branco, heterossexual, ou pelo menos heteronormativo, formado majoritariamente por homens, né? E se nós pensarmos os outros 2 poderes, o executivo e o legislativo, isso também se repete. O Brasil tem um dos menores índices de participação das mulheres nos 3 poderes do mundo. Nós estamos junto aí com países islâmicos, ou ficamos atrás, inclusive, de alguns países islâmicos, no que se refere à participação das mulheres. Então, quando nós falamos de descolonização, é importante nós pensarmos que o nosso Poder Judiciário ele ainda reflete essa estrutura burocrática, mas principalmente aristocrática, que marca a formação da identidade do que é o Estado brasileiro, né? E, nesse sentido, as alternativas e as construções que vêm sendo feitas nos países andinos, elas são muito interessantes e elas são um desafio para nós aqui, já que eles têm conseguido construir, pelo menos paralelamente a esse judiciário formal, ordinário, que o professor Mamani ontem falou, que ainda mantém uma série de privilégios, que tem recursos que a justiça campesina não tem, que os povos originários campesinos não têm, mas pelo menos existe essa alternativa e os bolivianos e os equatorianos podem começar a pensar nessa alternativa, nessa justiça como alternativa. Então, para nós, isso é algo que nos faz pensar sobre a elite jurídico-econômica em que se constitui o judiciário brasileiro até os dias de hoje. Existe uma tese que foi defendida em São Paulo, falando sobre os sobrenomes dos juízes no estado de São Paulo. E é muito interessante a tese, porque ela vai mostrar que há uma coincidência de uma meia dúzia de sobrenomes na história do Poder Judiciário de São Paulo. Quase que
como se a expressão juiz natural, não é, professor Dierle? Quase que como se a expressão juiz natural significasse que fosse algo hereditário. Apesar de nós sabermos que no nosso país os juízes são concursados, acontece uma coincidência que os nossos juízes normalmente são filhos, netos, sobrinhos de outros juízes, e algo que vai se perpetuando, que vai se repetindo, e se constituem, na maior parte das vezes, em pessoas que já vêm de uma elite cultural ou de uma elite econômica, para usar as expressões do sociólogo Gessé Souza, e dificilmente vêm da ralé. No entanto, esses juízes vão julgar também essa ralé, principalmente quando nós pensamos no processo penal, e essa não identificação desses juízes com essa ralé, por uma razão muito simples, porque eles não conviveram com essas pessoas, eles não vêm desse meio, nos faz pensar sobre a disposição desses juízes frente a essa ralé. Já foi falado aqui hoje mais cedo sobre a seletividade do nosso sistema, do sistema penal, foi falado de manhã, e nós sabemos muito bem como é que isso funciona dentro do sistema penal, mas não só no sistema penal, em outros sistemas também. Então, ao falarmos de descolonização, é importante nós começarmos a pensar em descolonização do nosso poder judiciário, no que se refere, inclusive, à formação, no que se refere, inclusive, ao acesso. Né? Claro que é uma generalização, e como lembrou o Dr. Pepper, toda generalização é burra, mas ainda que seja uma generalização, que significa que há exceções, são exceções e não regras. Não é? Se nós estamos pensando num poder judiciário que seja diferente desse poder judiciário que nós temos até então, uma das questões que foi muito falada aqui todo esse tempo é a questão da formação de diálogos, de estabelecimento de diálogos, do discurso. E uma coisa que foi falada nesse congresso aqui, e é algo que eu vou levar, é que discursos e diálogos não são conversas, para que você diga que o Poder Judiciário ou qualquer outro poder, ou qualquer outra instância está promovendo diálogos, está promovendo consensos. Você só pode fazer isso se você tem um mínimo de convivência, se você consegue estabelecer um ambiente de convivência. Não basta, dentro do processo especificamente, nós estivermos falando, nós falarmos em contraditório, por exemplo, como simplesmente dizer e contradizer. Não basta nós mantermos uma jurisprudência que diz que o juiz não é obrigado a responder a todas as teses levantadas pelas partes, se ele puder tomar uma que seja suficiente a que ele dê a sua decisão. Pois, como já há muito tempo vem falando professores como o professor Dierle Nunes, o professor Humberto Teodoro Júnior, aqui no Brasil, o contraditório ele só pode ser democrático, aliás, ele só pode ser adequado a uma Constituição de Estado Democrático de Direito se ele significar possibilidade de influência e possibilidade de não surpresa. Ou seja, esse juiz que não tem qualquer identificação com essas partes, esse juiz e esse judiciário que não criam um ambiente de diálogo nesse sentido que nós estamos falando, ele não vai se sentir obrigado realmente a responder a todas as teses trazidas pelas partes, porque, afinal de contas, ele sabe o direito. A nós cabe apenas trazer a ele o assunto. Né? E uma das questões que eu quero falar aqui hoje é muito sobre essas reformas que vêm sendo feitas no nosso processo e que violam todos esses pressupostos de que nós temos falado aqui sobre um novo constitucionalismo, que é um processo em que não há preocupação em gerar debates, não há preocupação em gerar em que o juiz realmente leve em consideração, ao dar sua sentença, os argumentos e as teses trazidas pelas partes. Muito antes, pelo contrário, as reformas que vêm sendo feitas no Brasil levam a que você, como parte, exponha para o juiz o seu caso, e o juiz vai abstrair das meras questões apontadas pelas partes aquele tema, aquela tese, e
uma vez tomado aquele tema, aquela tese, ele pode, então, consultar jurisprudência, doutrina, ou mais especificamente, hoje em dia, súmulas vinculantes, repercussões gerais, etc., e a revelia das particularidades daquele caso concreto, decidir aquele caso. Quer dizer, se nós estamos falando de processo como processo constitucional, se nós estamos falando de um processo que seja adequado a esse novo constitucionalismo, esse tipo de postura é incompatível, esse tipo de postura ele não satisfaz as exigências de todo esse arcabouço, de toda essa construção que nós viemos fazendo aqui nesses últimos 4 dias. Por outro lado, essas reformas que vêm sendo feitas no judiciário brasileiro, elas, na verdade, são fazem parte de um grande pacote. E aí, quando nós estamos, então, na presença dos nossos irmãos de outros países da América Latina, a gente pode ver com eles e conferir com eles que, na verdade, os mesmos pacotes de reforma do judiciário no Brasil, eles são copiados, porque, na verdade, vem de um grande pacote que é externo e foi imposto a toda a América Latina. Então, toda a jurisdição ordinária, obviamente não essas novas formas de jurisdição, elas estão todas imbuídas dentro de um mesmo espírito, que eu tenho que gerar certeza, previsibilidade, aceleração dos procedimentos, de tal forma que um mercado, de tal forma que interesses econômicos os mais variados possam ver naquele país uma certeza de que eles podem investir naquele país sem sofrer, sem ter o medo de que, de repente, algum juiz inove na jurisprudência, sem ter o medo de que algum juiz resolva julgar aquele caso com base na Constituição, que muitas vezes incomoda tanto, como disse aqui o nosso presidente da rede, quando da sua experiência como presidente da Corte Constitucional colombiana, dos economistas que achavam o problemão que era esses juristas que aplicavam a Constituição à revelia dos determinismos econômicos. Então, esses processos de reforma que nós viemos acompanhando e que vão gerar, por exemplo, entre nós, esse novo Código de Processo Civil, eles são, na verdade, um coroamento ou uma continuação de uma série de reformas que vêm sendo igualmente feitas de maneira pasteurizada em todos os países da América Latina. E isso é algo que um momento como esse, desse Congresso, nos faz pensar sobre realmente que tipo de judiciário que nós queremos, se é esse judiciário pasteurizado, colonizado, ou se é um judiciário que realmente atenda às nossas necessidades. Bom, e quais necessidades são essas? Já foi falado muita coisa aqui, muito a respeito dos povos originários, mas eu queria levantar uma questão um pouco mais genérica, e depois eu vou especificar numa questão específica, que é com relação às minorias, aí especificamente as minorias do Brasil. É claro que os nossos povos originários são a minoria, e, nesse sentido, eles estão incluídos, devem estar incluídos nesse processo, mas nós temos outras minorias também que foram mencionadas aqui e ali, mas eu queria nomeá-las especificamente. Nós temos os nossos negros, nós temos os quilombolas, nós temos os ciganos, e eu conversava com o professor Raul no primeiro dia sobre a questão dos ciganos, e ele, na verdade, me falou sobre uma política específica, uma política pública específica no Equador para os ciganos, coisa que nós, no Brasil, simplesmente desconhecemos, qualquer política específica para, por exemplo, os ciganos. Essas minorias, no Brasil, elas se encontram frente a um Estado que passa por uma crise na nossa democracia representativa. Quer dizer, a Constituição de 88, ela significou, é claro, um avanço imenso, e eu vou elogiar, já foi elogiada aqui essa Constituição tantas vezes, mas essa Constituição, por outro lado, ela nos lega um problema, e é um problema, eu estou sendo irônico, como diz o professor Zé Luiz, vamos avisar, né? O problema de que, de repente, os cidadãos desse país, mas principalmente as minorias, descobriram que podem ter direitos, que podem ter acesso a direitos, que podem reivindicar esses direitos. Isso leva, depois de 88, a uma explosão de litigiosidade, né?
Isso somado, é claro, à criação de juizados especiais e códigos como com a defesa do consumidor, todos nós sabemos disso, mas essa explosão de litigiosidade, especificamente aqui, e que eu quero tratar, com relação às minorias, tem levado a que, ou não tem levado a que o nosso Poder Judiciário trate essas questões com o devido cuidado. É claro que nós temos um Estado que, passando por essa crise de democracia representativa como nós passamos, ele não consegue dar respostas às reclamações, aos inputs trazidos por essas minorias. Então, tanto o legislativo normalmente não toca em questões que são fraturantes, em temas que são fraturantes, quanto a administração pública, mesmo quando o legislativo legisla, o que não é tão comum assim, no que tange a minorias, a administração pública se retrai. Se a gente pegar, por exemplo, projetos de lei, como o projeto de lei da Marta Suplicy sobre parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, que é de 1995, nós temos um caso bem interessante, como dois processos caminharam de maneira paralela. O processo legislativo que caminhou, não caminhando, porque esse projeto de lei ele jamais logrou ser votado em qualquer comissão dentro do Congresso Nacional, sendo que, desde 2001, ele está pronto para ser votado e nunca foi colocado, quer dizer, ele já foi colocado em pauta várias vezes e nunca foi efetivamente votado, e, por outro lado, foi, já que o Legislativo não dava uma resposta a esse problema, a essa questão, coube ao Judiciário dar uma resposta. Então, se em 95 foi proposto esse projeto de lei, por outro lado, em 99, nós temos as primeiras decisões do Poder Judiciário a reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O Judiciário continuou evoluindo aí, de um reconhecimento de uma união de fato para um reconhecimento da união estável efetivamente, enquanto que o Legislativo se manteve inerte. E aí eu estou falando especificamente dessa minoria, da minoria chamada LGBT, porque esse é um caso sintomático, porque quando o STF, no ano passado, efetivamente deu aquela decisão da DPF 132 e a DIN 4277, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o STF não fez nada mais do que dar curso a uma jurisprudência que já estava, no mínimo, consolidada nos nossos tribunais. O STF não inova em nada além de dar curso a um entendimento que já fazia parte dos nossos tribunais. O interessante é que nós vamos ver grupos religiosos dentro do Congresso Nacional, que são, na verdade, o grande entrave para a aprovação desse tipo de projeto de lei no Brasil, se levantarem para dizer que o Judiciário tomou a frente do Legislativo. Ora, como é que o Judiciário pode ter tomado a frente do Legislativo se esse projeto de lei, se existe um projeto de lei há mais de 17 anos tramitando, ou na verdade não tramitando no Congresso? É dizer, o Judiciário, nós temos que repensar um Judiciário que seja descolonizado, porque para esse Judiciário têm sido levadas questões que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não têm tocado, mas principalmente o Poder Legislativo, já que cabe a este cuidar dessas questões no que diz respeito à efetivação de direitos fundamentais. O grande problema, a grande questão no que tange ao Poder Judiciário é que, de um lado, ele não pode não decidir, ao contrário do Legislativo, que uma vez instado a se pronunciar, ele pode não decidir. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele não pode não decidir. E, por outro lado, nós temos uma Constituição que, além de trazer um elenco enorme de direitos e garantias fundamentais, também vai dizer, lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que os direitos e garantias fundamentais previstos nessa Constituição têm aplicação imediata. E aí o Judiciário não se vê com outra alternativa a não ser ter que tratar dessas questões. Se, por um lado, ele tem tratado disso muitas vezes de forma interessante, com decisões realmente avançadas, por outro lado, nós temos que nos aperceber de algo que o Boaventura de Souza Santos chama de contra-revolução jurídica, ou seja,
o perigo do ativismo judiciário, o perigo de um judiciário que muitas vezes se substitui aos poderes políticos, é que essa substituição tanto pode se dar por um viés progressista, tanto pode se dar por um viés que reconheça direitos, quanto pode também se dar por um viés que negue direitos. E aí a gente poderia citar vários casos, mas, por exemplo, a sentença de um juiz aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que se recusou a aplicar a Lei Maria da Penha, porque, segundo a sentença dele, ipsis literis, a Lei Maria da Penha seria uma coisa feita pelo demônio. Então, por causa disso, ele não aplicava a Lei Maria da Penha. Ou seja, a esse Poder Judiciário não pode ser dada uma carta branca para que ele resolva as grandes questões políticas desse país, porque nós corremos o risco o tempo todo de que essa formação aristocrática, branca, heteronormativa, etc., desse Poder Judiciário acabem. E é claro que eu estou falando do Poder Judiciário, mas poderia falar mesmo do Ministério Público. Nós temos vários pareceres aí do Ministério Público que também são desastrosos no que tange à defesa dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, tanto o Poder Judiciário quanto esse Ministério Público, eles vão ter decisões, vão ter pareceres, no caso do Ministério Público, que não funcionam como nós gostaríamos que um ativismo funcionasse, progressista, defensor dos direitos, mas muito antes, pelo contrário, funcione de maneira conservadora, de maneira a manter justamente esse status, de manter justamente as coisas como elas são, de não alterar a situação, de não alterar o rumo como as coisas sempre foram. Esse desafio, então, que nós temos a pensar dentro do nosso Poder Judiciário, frente a essa crise de democracia representativa, frente à defesa dos direitos das minorias, já que esse judiciário é a única instância contra a majoritária, a estes desafios nós podemos, então, pensar nas questões trazidas pelos professores, né, e pelas soluções trazidas pelas constituições, tanto da Bolívia quanto do Equador, ou seja, pensar espaços de jurisdição, e aí eu vou caminhando para o final, pensar espaços de jurisdição que possam possibilitar realmente, se forem métodos alternativos, se for conciliação, ou mesmo se for processos judiciais litigiosos, mas que, de qualquer forma, criem espaços de igual consideração, que esses argumentos trazidos por essas pessoas nesse processo sejam tomados de forma igual na decisão desse juiz, ou na decisão desse conciliador, ou na sugestão proposta pelo árbitro, não importa, mas que seja quais forem os âmbitos, formais ou não formais, de decisão desses processos, haja a configuração de igualdade como identidade, seja igualdade como diferença. E aí, me parece que a melhor pessoa que define isso, essa ideia da igualdade, que reconhece a identidade, mas que reconhece também a diferença, seja, mais uma vez, o Boaventura de Souza Santos, que diz que nós temos que defender a igualdade quando a diferença nos descaracteriza, mas nós temos também que reconhecer a diferença quando a igualdade nos discrimina. E assim eu termino lançando, na verdade, esse desafio para nós pensarmos. É um desafio que eu me lanço, de tentar pensar esse judiciário para minhas próximas pesquisas. Eu acho que todo mundo aqui tem essa mesma ideia. Nós saímos aqui com muito mais perguntas do que com respostas. É assim que eu termino, agradecendo mais uma vez. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao professor Alexandre Bahia pela brilhantíssima exposição. O professor Alexandre Bahia tem se dedicado há alguns anos, o seu testemunha disso, ao estudo do Poder Judiciário, de sua forma de atuar, e essa crítica que foi feita por ele é uma crítica de quem realmente conhece profundamente no que tange a aplicação de direitos fundamentais, ou não aplicação, né, como tem ocorrido ela no Brasil. Bom, eu vou declarar encerrado, então, este painel. Fica fechado, então, o 5º eixo temático.
mas as atividades não param por aqui. Eu gostaria de convidar a todos para as 18 horas, darmos continuidade aos trabalhos do primeiro Congresso de Teses sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Vou fazer aqui, então, das minhas palavras, as palavras do professor Alexandre Bahia, parabenizar pelo brilhantismo da organização do Congresso a toda a comissão organizadora, nas pessoas dos professores José Luiz Quadros de Magalhães, Tatiana Ribeiro, Flaviane Barros, do próprio professor Alexandre Bahia, não é? E nós aguardamos a todos, então, lá no Congresso de Teses, na Escola de Minas. Boa tarde.